escogió jueces para ayudar a Israel, vivió una mujer llamada Ana. Ana añoraba tener hijos, pero no podía. Un día estaba tan triste que se puso a llorar y a pedirle a Dios que le diera un hijo. Uno de los sacerdotes de Israel, llamado Elí, estaba cerca y al oírla asumió que estaba ebria. ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera?, le dijo. Deja ya el vino. Ana le explicó que no estaba ebria, sino que estaba llorando y orando para que Dios le diera un hijo. Al escucharla, Elí oró para que Dios le diera un hijo. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo que nombró Samuel. Cuando Samuel era un niño, ella se lo llevó a Elí, el sacerdote, y los dos oraron para que Dios lo usara. Una noche, cuando Samuel era un poco más grande, Dios le habló en su habitación y le mostró cosas que iban a pasar en Israel en el futuro, llamadas profecías. Este fue el inicio de una relación especial entre Dios y Samuel. Dios usaba a Samuel para hablar a los israelitas una y otra vez como profeta. Pero ellos no estaban satisfechos con un profeta. Querían un rey, un gobernante militar como los de otras naciones que los rodeaban. A pesar de que Samuel les advirtió que no era bueno, el pueblo exigió que Dios les diera un rey. Eventualmente, Dios le mostró a Samuel quién debía ser el rey, un hombre llamado Saúl que era fácilmente 30 centímetros más alto que los demás hombres, alguien en quien los israelitas confiarían para que los dirigiera. Samuel puso a Saúl enfrente de todo Israel. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron: ¡Larga vida para el rey! Al escuchar que Israel tenía un nuevo rey, los filisteos reunieron un enorme ejército, tan grande que algunos de los israelitas huyeron de temor. Pero Samuel le dio a Saúl las instrucciones que los llevarían a la victoria. Le dijo que esperara en una región llamada Gilgal hasta que él llegara. Luego Samuel haría un sacrificio a Dios antes de la batalla con los filisteos. Pero Saúl se impacientó y antes de que llegara Samuel, él mismo ofreció el sacrificio. Las acciones de Saúl tuvieron consecuencias terribles. Él siguió tomando decisiones que iban en contra de lo que Dios mandaba y construyó su propia riqueza y poder, lo que llevó al final de su reinado en Israel. Era hora de que llegara otro rey. Pónganme atención y contéstenme. Tengo varios nombres que quiero que ustedes identifiquen y me digan quiénes son. Miguel Rafael Marcos Sánchez. Rafael de España. El Divo de Linares o el Niño, como le llaman. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Ese se lo sabe. Elmer Figueroa Arce. ¡Qué terrible! Enrique José Martín Morales. Ricky Martin tenía menos seguidores que... A ver, los chilenos. Vamos a darle oportunidad a los chilenos, a ver. Ricardo Roberto Toro Lavín. Se está cayendo los años, Cassius Clay. Cassius Clay. Mohamed Ali. Gloria María Milagrosa Fajardo García de Estefan. Gloria Estefan. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Espera, terminar el nombre. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Celia Cruz. Mario Kreuzberger. El Divo de Juárez. Juan Gabriel. El Pibe de Oro. La Chica Dorada. La Dama de Hierro. La Pulga.
No, la pulga no es Messi. La pulga se fue para la casa. Leo Messi. La voz. El sol. El rey. Yo. Pedro Vargas. Todos se equivocaron. El rey. Dios. El rey Jesús. Sí. Algunos nombraron al rey del pop, Elvis Presley, a Pelé, el rey. Dicen que Clark Gable es el rey de Hollywood. Es fácil olvidarse en nuestra cultura que Jesús es nuestro rey. Usamos el rey en nuestro tiempo para cualquier cosa. El rey del mote con huesillo, el rey de los porotos con rienda, ¿verdad? Muy livianamente. Pero este capítulo 10 de la historia, nos debemos preguntar, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Esa es la pregunta básica del sermón de hoy. En otras palabras, como no estamos muy acostumbrados a las monarquías, ¿quién es el jefe? ¿Quién manda? El verdadero jefe es el que dice no cuando tú quieres decir sí. Es el que planea todas las actividades. Ese es el que manda, ese es el jefe. Entonces la pregunta es, ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién te manda? ¿Tú o alguien más te manda a ti? Así que en este capítulo Dios dice, yo quiero ser el rey de ustedes. Pero el pueblo, ¿qué dice? No, queremos un rey como todas las demás naciones, queremos ser como los demás. El capítulo 10 de la historia, ya ustedes se dieron cuenta, es el libro de Samuel, del profeta Samuel, profeta y también juez. Era como justo la transición de los jueces y de los profetas. Él es el último juez, pero viene a ser el primer gran profeta, Samuel, el libro de Samuel, el primero y segundo libro de Samuel. Elcana, que es el papá de Samuel, tiene 2 esposas. Acuérdense que les dije el otro día que estos personajes no están allí para imitarlos, muchos de ellos, así que no crean que ustedes pueden tener 2 esposas. Era la cultura en aquellos tiempos, la manera que se nos enseñan ciertas verdades. 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos y Ana era estéril. Y aquí vemos un gran dolor representado en Ana, en aquellas mujeres que no pueden tener hijos. Elcana, medio torpe, como todos los maridos, estamos aquí, medio torpe, le da consejos como muy superficiales, muy tontos en el fondo. Miren, no porque esté escrito en la palabra de Dios es que es palabra de Dios. Porque él le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Yo tenía un amigo que todos los problemas que uno tenía de salud es que no has comido. Me duele la cabeza, es que no has comido. Me duele la pierna, es que no has comido. Come, y no sentaba ahí a comer. ¿Por qué lloras? Le dice el marido. Y lo único que atina es, ¿por qué no comes? A lo mejor comiendo se te pasa la tristeza. ¿Por qué estás resentida? Y luego le dice lo peor. A una mujer que no tiene hijos, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Yo creo que Ana lo miró y le dijo, sal de mi presencia si no quieres que te ahorque. Esta mujer es sabia. Eso es lo que hace Ana. En vez de ventilar sus problemas por WhatsApp o Facebook, se va al templo a orar. Ese es un buen consejo para todos nosotros. Y al orar, dice la Biblia que ella derrama su alma delante del Señor. Y Elí, que era el sacerdote que vigilaba y el templo, estaba sentado en una silla, miraba a la gente entrar y salir, la ve Elí y él piensa que está borrachita.
porque se movía, quizá movía los labios, no hablaba palabras, cerraba los ojos, y él la miró y la arrepintió, la arrepintió. Una pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con tal intensidad que cuando tu hijo o tu hija te vio, se preguntó, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste tu alma delante del Señor en oración? La palabra de Dios nos dice que Dios oyó la oración de esta mujer y le dio un hijo, al cual le puso por nombre Samuel. Dos palabras hebreas, Shama y él, o Shema. Shema significa oír y él significa Dios. O sea que el nombre de este niño es Dios oye. Y este niño Dios se lo dio a una mujer que oró a Dios y Dios la oyó. Samuel, Dios oye. Ella quería lo que todo padre quiere, que su hijo esté conectado con Dios, ¿o no? ¿Usted quiere que su hijo esté conectado con Dios? Ella quería lo mismo. Tú no puedes obligar a tu hijo a que camine en el camino de Dios. De hecho, muchos de ustedes están aquí sin sus hijos. Si tuviéramos el poder de obligarlos, aquí estarían, pero estarían obligados, ¿verdad? Estarían sentados diciendo, aparentemente estoy escuchando a este viejo aburrido, pero en mi corazón estoy viendo el partido o jugando algún juego electrónico. No los podemos obligar, no podemos obligarlos a que caminen con Dios, pero sí nosotros podemos limpiar el camino y nosotros podemos caminar por ese camino para que nuestros hijos también quieran hacerlo como nosotros lo hacemos. En el caso de Samuel, ella trae de vuelta al niño al mismo lugar, al templo, al tabernáculo donde ella había orado por él, lo trae de vuelta cumpliendo su promesa, que ese niño iba a servir al Señor. Tú también debes hacer lo mismo con tus hijos. Tú tienes el deber de traer a tus hijos de vuelta al camino del Señor. Y traerlos siempre al Señor. Si no físicamente, en oración, en actitud, en fe, traerlos al Señor siempre. La clave es entregar nuestros hijos al Señor. Samuel, ahora entregado a Dios, es un jovencito, trabaja en el templo y en la noche oye una voz que le dice, Samuel, Samuel. El niño se para, va donde Elí, que era el jefe, el sacerdote, y le dice, ¿qué necesita? Y él le dice, yo no te llamé. Y eso pasa 3 veces. A la tercera vez Elí se da cuenta de que aquí hay algo más. Este niño no es loco, no está escuchando voces ajenas. Debe ser Dios el que lo está llamando. Y le dice Samuel, la próxima vez que escuches que te llaman tu nombre, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Y me imagino que hasta le hizo repetir. A ver, repite, habla Señor, que tu siervo escucha. A ver, repitan ustedes. Habla Señor, que tu siervo escucha. No se te olvide, cuando escuches la voz, di esas palabras. Yo sé que Dios nos está llamando. Y Dios nos está llamando siempre. Y nosotros, en vez de correr a Dios para escuchar lo mejor sus instrucciones, muchas veces corremos donde el jefe, donde la esposa, donde un líder, porque pensamos que ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a otros lados y nos ocupamos en algo que no debiéramos ocupar, pero Dios es tan bueno que nos vuelve a llamar vez tras vez. Ojalá que nosotros le podamos responder, habla Señor, que tu siervo, tu sierva escuche. Y para eso tenemos que detenernos, calmarnos, sacarnos la cerilla de los ojos. Mejor sáquensela de los oídos y estar atento
¿A qué nos quiere decir Dios? Si Dios te llama, entonces, escucha. ¿Se ha preguntado usted últimamente, qué me está diciendo Jesús? A veces decimos, ¿qué me querrá decir? No, Jesús no te quiere decir. Jesús te está diciendo cosas directamente. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? En primer lugar, comenzamos, y el otro día les dije, quizás se lo dije de una manera un poquito fuerte porque una persona me dijo, sí, sonó duro lo que dijiste. Yo dije que la Biblia no es la palabra de Dios. Yo dije, Jesucristo es la palabra de Dios. La Biblia nos relata, está escrita para que entendamos quién es Dios, pero Juan 1.1 en el principio era la palabra era Dios, el logos, la lógica de Dios, el verbo de Dios es Jesucristo. Y la Biblia nos alumbra el camino a Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es lámpara a mis pies. Pero ¿quién es el camino? Jesús. Entonces primero tenemos que convencernos que Jesús es la palabra, el verbo, la comunicación, Dios encarnado aquí en la tierra para decirnos, este soy yo y esto es lo que quiero de ustedes. Hay que escuchar a Jesús, hay que escuchar a Jesús, porque Él es la palabra, el verbo, el logo, la lógica. Y esta es la palabra escrita, Jesús es la palabra encarnada. Así que cuando escuches a Jesús y leas la Biblia, vas a ir entonces entendiendo la voz de Dios. Y lo experimentarás a través, por ejemplo, de una enfermedad. O lo vas a escuchar a través de una canción. O de una conversación con tu esposa, con tu papá, con un primo. Te darás cuenta de que eso es lo que Jesús me está diciendo. Se te va a hacer la luz. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer ahora? Por ejemplo, la pregunta que te hago, ¿qué es lo que Jesús te está llamando a hacer ahora? ¿Cuál ministerio te está llamando Dios a practicar? ¿Cuál desafío? ¿O cuál regaño? ¿En qué área Dios te quiere tirar las orejas? Espero que todos estemos aprendiendo a oír la voz de Dios en nuestras vidas, porque esto es algo personal. Dios va a usar a otros para hablarnos a nosotros. No hay nada más importante que escuchar a Dios. Habla, que tu siervo escucha. Ponlo, escríbelo en el teléfono como un recordatorio, en un papelito, ponlo ahí en el espejo del baño. Habla, que tu siervo escucha. Si le dices al Señor, soy tu siervo, soy tu sierva, si tú se lo dices de todo corazón, entonces Él va a tomar el lugar del jefe, el que manda. Si le dices, escucho, entonces tu actitud va a cambiar. Eso, barrera, para no hacer lo que Jesús nos dice. ¿Cuál es la primera barrera? Y anótala, adaptarnos a los demás. Adaptarnos a los demás. Los israelitas eran una confederación suelta de tribus que se juntaban para adorar o para guerrear contra sus enemigos. Adoraban a Dios o se juntaban para ir a pelear contra sus enemigos. Y Dios era su único rey, Yahvé o Jehová, como algunos le llaman. Pero ellos no quisieron seguir bajo este sistema, sino que querían ser como las demás naciones. Querían adaptarse, como dice aquí esta frase, adaptarse a los demás. Pero Dios nos llama a ser diferentes. Y nosotros cedemos a la tentación de acomodarnos al medio ambiente. Es más fácil acomodarnos al medio ambiente que ser diferente. El otro día me subí al metro y me paro y de repente empiezo a mirar y hasta quería hacer una locura. Quería decirle a la gente lo siguiente: oiga, póngame atención, contemos las parcas negras. 1, 2, 3, 4, conté 10, todos vestidos de negro. Hagamos lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este lado nomás. Y no sigo para acá. Ahí hay unos rebeldes de rojo. La chica de rojo. Pero es una pequeña ilustración para decirles que en la manera de vestirnos nos mimetizamos, nos adaptamos. Y es un símbolo de que también nuestro espíritu no quiere ser diferente. Queremos andar igual que los demás. Esa es una gran barrera para no escuchar
¿Cómo quiere el Señor que nos vistamos, por ejemplo? Así. Debemos escuchar al Señor y lo que Él nos ordena, eso debemos hacer. Los filisteos crecieron en poder, los enemigos de Israel, y los israelitas pensaron en tener un ejército y un rey como ellos, pero Dios ya les había salvado sin rey. Acuérdense, Gedeón, 300 personas, 300 hombres que Dios usó y vencieron. Y querían hacer rey a Gedeón, y Gedeón dijo, no, Dios es el rey nuestro, a Él tenemos que seguirlo. Ahora en el capítulo 10 de la historia hay una guerra, los filisteos vencen, se roban el arca. Los hijos de Elí, que son los hijos del sacerdote, que tenían que seguir el sacerdocio de sus padres, también mueren. Y Elí, viejito, gordito, se cae de la silla de impresión cuando le da la noticia de estas muertes y también muere. Y los filisteos, hay algo curioso allí, estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo, un poquito más. Era el tiempo de la edad de bronce pasando a la edad del hierro. Era una tecnología que no todos la manejaban. Los filisteos la manejaban y los israelitas no la manejaban, entonces eran superiores porque ellos podían hacer armas de hierro y los israelitas no. De hecho, en algún momento, cuando empezaron a llegar allí al home center Sodimar que tenían los israelitas, las herramientas para trillar, para cortar el trigo, se las vendían los filisteos porque eran una potencia extranjera, pero cuando había que afilarlas, no había quien afilara y tenían que ir a pedir a los filisteos porque ellos manejaban la tecnología. Era un imperio que estaba prácticamente agobiando a los israelitas. Ellos quieren ser como el imperio. El pueblo viene y le dice a Samuel, capítulo 1, versículo 8, versículo 4 al 5, en la página 118, para ser más exacto, dice, tú has envejecido ya, le dicen a Samuel, que han pasado muchos años, ¿verdad? Y tus hijos, otra vez, los hijos de Elí no sirvieron a Dios y murieron, los hijos de Samuel no sirvieron a Dios y el pueblo no los quiere. Dice, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Y aquí está el reflejo nuestro. Nosotros queremos ser como los demás. Queremos acomodarnos, adaptarnos. Me parece que los cristianos hoy estamos haciendo muchas cosas como los demás. Nos enojamos como los demás. Manejamos nuestras finanzas como los demás. Vivimos la sexualidad como los demás. Nos enredamos en el mundo como los demás. Manejamos nuestros automóviles como los demás. Evadimos pagar la micro como los demás. Robamos el IVA como los demás. Nos saltamos la fila y logramos hacer todo con pituto como los demás. ¿Sigo como los demás? Samuel se entristece. Y él dice, Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Ya tenían rey. Dios era su rey. Nosotros ya tenemos rey. Pero no nos basta. Nos acomodamos, buscamos refugiarnos. Y he estado pensando últimamente en estos tres poderes que la sociedad se refugia bajo estos tres poderes y nosotros ahí vamos a la cola. Se los voy a nombrar. Tres poderes, tres reinados. El reinado del gobierno. Ponemos tanta esperanza en el gobierno, en las leyes, en los que manejan los países, que hasta nos entristece ver cuando vienen las elecciones. Hoy día mismo en México va a haber un cambio, yo creo que revolucionario, donde se va a cerrar un ciclo ya democrático en México y la gente está peleada y asustada, y yo también estoy medio asustado por dos cosas. Esta noche yo salgo
a Estados Unidos por 3 semanas y me voy en Aeroméxico. Hoy son las elecciones y yo aterrizo como a la 1 de la mañana en Ciudad de México, cuando ya se hayan sabido las elecciones. No sé si podré aterrizar, oren por mí, por favor. No sé si el avión va a estar dando vuelta ahí por la revolución que va a causar esto. Y lo otro es que llego a Los Ángeles el lunes de la mañana y juega México contra Brasil, ¿verdad? Así que va a estar bien peleaguda la cosa. Me desvío un poquito por esto, porque nos asustamos y ponemos nuestra esperanza, y cuando no gana nuestro candidato, nuestro partido, nuestra tendencia, nos deprimimos, y muchos en Estados Unidos cuando salió Trump decían, me voy. Yo me vine, pero no por eso, ¿eh? No por eso. Es un rey, es un gobierno, es un imperio que nos gobierna a todos los que estamos aquí, y los cristianos vamos también, alegrándonos o deprimiéndonos y dependiendo como las demás naciones de los poderes terrenales. El otro, nos apoyamos y dependemos mucho en el reinado de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para que con las armas nos cuiden de nuestros enemigos internos y de los enemigos externos. Ponemos la confianza en el gobierno, ponemos la confianza en las Fuerzas Armadas y los endiosamos, los entronizamos, porque ellos son los que nos van a dar la seguridad. No hay que hacer cosas que a los bolivianos se les ocurra, quitarnos el mar con la fuerza, pero nuestras gloriosas Fuerzas Armadas nunca, ¿cómo es? Ya ni me, a ver, quiero escuchar el jamás vencida, nunca derrotada. Bueno. No. No soy como los demás. Mi rey es Jesucristo. En el fondo, ponemos nuestra confianza en el poder de las armas y de la violencia, y se nos olvida que tenemos un Dios, Señor del cielo y la tierra, no con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Yahvé de los ejércitos. Y el otro reinado, los otros reyes donde ponemos nuestra confianza, en la bolsa de valores, en la economía, en el dinero, en los bancos y en el materialismo. 3 poderes, grandes poderes del mundo, que toda la gente está bajo esos poderes, y nosotros los cristianos muchas veces, igual que los israelitas, queremos ser como los demás, y ahí estamos como bobos, debajo de estos poderes, esperando así como los pollitos, con el pico abierto, recibiendo lo que ellos nos pueden dar. Cuando nuestro Dios es el Rey Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y no importa lo que pase o lo que hagan los seres humanos o las culturas, yo dependo del Señor. Y usted también. Amén. Eso es lo que está diciendo este capítulo. Eso es lo que Samuel les advierte y les dice, miren, si ustedes ponen la confianza en ellos, si ustedes quieren ser como las demás naciones, esto, aquello les va a pasar. ¿Y qué responde Israel? No importa, queremos ser como los demás. Así nos pasa a nosotros. Después de cierto tiempo nos vamos a dar cuenta que así no funciona. ¿Te estás adaptando? ¿Estás complaciendo a la cultura? Los jóvenes en la universidad se están dejando llevar por las tendencias de este mundo y de esta cultura. Se están dejando llevar por la presión, los que están en los liceos, por ejemplo, están viviendo diferentemente o están calladitos nomás pasando piola para no sufrir. En inglés se llama peer pressure, la presión del grupo, de los compañeros, la presión de los demás. Los que trabajan en negocios, que manejan finanzas aquí, se están dejando llevar por la manera en que los negocios turbios se siguen haciendo en nuestra cultura. Los que trabajan en la construcción, están siendo honestos y haciendo las cosas realmente como deben ser. Dios siempre nos está llamando a seguirle y a poner de lado todo lo demás, aunque perdamos. La gente quiere rey y Dios le da un rey. Se llama Saúl. Saúl, una persona perfecta para ser rey. Joven, alto, buen mozo, inteligente, valiente. Pero para el pueblo no era suficiente.
La gente que no está satisfecha con Dios no está satisfecha con nada. Y aquí quiero hablar de dos cosas: preferencias y convicciones. Preferencias y convicciones. ¿Qué son las preferencias? Las preferencias son creencias que se pueden cambiar por causa de la presión de los amigos, por ejemplo, o de la familia. Ante la presión de una demanda judicial, por ejemplo, cambiamos nuestras preferencias. O la presión del ridículo. ¿Morirías tú por una preferencia? No, ¿verdad? ¿Para qué? Mejor la cambio y salvo el pellejo. Pero una convicción es algo que uno no cambiará. No preferencia, convicción. No se puede cambiar una convicción porque una convicción es parte de ti, es algo fundamental. Es la verdad sobre todo lo que es real y verdadero. Esa es una convicción. Tu convicción no es algo que tú tienes, sino que ella te tiene a ti. La convicción te tiene a ti, te posee. La convicción está en tu interior y siempre se va a reflejar en lo exterior. Las convicciones controlan tu manera de ser, tus finanzas, tus palabras, controlan todo. Las preferencias no controlan todo. Así que aquí viene la pregunta: ¿tu fe en Jesucristo es para ti una preferencia o es una convicción? Si tu fe en Jesucristo es algo menos que una convicción, tú te vas a adaptar. Tú te vas a acomodar a la cultura y tú vas a poner una barrera entre tú y Dios. Así que yo te invito, déjate guiar por Dios hasta que lo que haya en ti no sea un gusto, una preferencia, una opinión, sea una convicción. La fe en Jesucristo, una convicción. Segunda barrera. La segunda barrera es tener miedo. Anótala, por favor. Aquí hay una parte divertida de la historia. Saúl trabaja para su padre, leyeron la historia, ¿verdad? Trabaja para su padre y anda buscando unas burras perdidas. Esa es la historia inferior. De burras, cosas tan comunes, livianas. ¿Cómo la Biblia va a estar hablando de burras? Está hablando de burras porque los burros es nuestra historia inferior. Nosotros somos parte de esa historia inferior. Pero un minuto después de estar buscando las burras en su historia inferior, interfiere la historia superior. Él está buscando en la hora, ya pasaron varios días y no encuentra las burras en el Cronos, y luego el Cairo de Dios se introduce en su historia. Y Samuel se le aparece a Saúl y lo unge como rey, y ahora el que andaba buscando las burras es el primer rey de Israel. Ahora Samuel quiere anunciar al nuevo rey en una gran reunión y junta a todas las tribus y elige a la tribu de Benjamín y todos aplauden y luego van por el clan por clan para ir al clan de Saúl y llegan entonces al clan y a todos aplauden y después llegan a la familia de Kis, se llamaba el papá de Saúl, ¿verdad? Y finalmente parece concurso de televisión, no sé, Bailando por un Sueño, el American Idol, ¿verdad? Que ya vamos descalificando, ya vamos llegando al triunfador, al que se va a sacar el premio final, y luego dice Samuel, y ahora les presento a, redoble de tambores, Saúl, el hijo de Kis, de la tribu de Benjamín. Repito, Saúl, el hijo de Kis de la tribu de Benjamín. No está por ninguna parte. ¿Dónde está? Oye, decíale el rey, ya lo nombramos. Saúl no aparece. Samuel le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Para qué andas buscando? Mejor preguntarle al Señor, ¿dónde está? Y Dios le responde, se ha escondido entre el equipaje. Grandulón, tontorrón, así medía y todo, era el gran rey de... Está escondido allá entre las maletas, los baúles de toda la gente que había venido a este gran campamento. Ahí está escondido. Tenía miedo. No quería ser el rey, está asustado. Es grandote, pero tiene miedo.
Y aunque un grandote por aquí dice plata y miedo no he tenido nunca, es mentira, porque miedo ha tenido. Los grandotes tienen miedo. Muchas veces nos escondemos porque tenemos miedo. Muchas veces nos escondemos del llamado de Dios. Tenemos miedo que tenemos que cambiar cosas. Y mejor nos escondemos en el closet. Quizás Saúl sabía acerca de su propio carácter. Dudaba que Dios pudiera cambiar su carácter. Quizás él decía, Dios no me puede ayudar. Dios no me puede cambiar a mí. Dios no me puede arreglar. Yo estoy fregado. Yo estoy... No sirvo para nada. No sé por qué estoy metido en este tete. ¿Cuántos de ustedes saben que el miedo es una barrera que está entre ustedes y Dios? Levanten la mano ustedes que saben que el miedo es una barrera entre ustedes y Dios. Bueno, la única razón por la cual muchos de ustedes no levantan la mano es por miedo. Algunos de ustedes se están escondiendo detrás del equipaje. Están deseando que nadie pronuncie su nombre. Están como cuando el profesor llama a interrogación. Qué miedo, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios te está llamando ahora mismo. Señor, tú me llamas por mi nombre. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho, mi nombre. Dios te busca a ti personalmente. Dios no te está llamando para que tú seas el rey o la reina de Israel, pero te está llamando para que lo ames a Él, para que ames a los demás y para que sirvas al mundo. Él quiere que le des tu vida, que trabajes por Él, porque si Jesús es tu jefe, no tienes otra opción y no hay razón para tener miedo. Y dile esta frase que estamos aprendiendo hoy: habla que tu siervo escucha, habla que tu sierva escucha. Muéstranos que Dios es tu jefe. Muestra esta semana que Dios es tu jefe. Ayuda en algún ministerio de la iglesia. Comienza a diezmar. Muestra que Dios es el jefe de tu finanza. Trae a otros a los pies de Cristo. Asiste a un grupo en casa. Ve el viernes a la reunión de Ágape a las 8:30 de la noche. Sal a dar café a los de situación de calle en estos días que viene una tormenta, un frente frío, bastante frío. Necesitaremos aquí en la iglesia más gente que trabaje con los niños, gente dirigiendo a los jóvenes, gente que abra sus hogares para grupos en casa. Necesitamos a alguien más en la guitarra. Amén. ¿Te seguirás escondiendo detrás del equipaje? Que la confianza en el Señor venza tus miedos. ¿Cuál es la tercera barrera? La tercera barrera es obedecer parcialmente. Hay ejemplos claros en este capítulo. Saúl va a guerrear contra los filisteos, por lo tanto, llama al pueblo para hacer sacrificios al Señor, y el único que podía hacer sacrificios al Señor era Samuel. Pero Samuel se tarda y Saúl se desespera y hace él mismo los sacrificios. Dice en la página 124, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, el cronos, otra vez, tú no llegabas en el cronos indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¡Eres un necio!, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. A veces obedecemos parcialmente. Casi obedecemos.
Y Dios tiene compasión, nos da nuevas oportunidades. En el capítulo 15 de 1 Samuel hay otro ejemplo. Dios le ordena exterminar completamente a un pueblo pagano que se llaman los amalecitas, pero Saúl opina diferente. O sea, Saúl dice, yo soy el jefe. Se dice a sí mismo. Volviendo a este asunto de la monarquía. Por eso que es mejor que usemos la palabra jefe en vez de rey, porque rey, ¿en quién va a pensar usted? ¿En el rey de España, en la reina Isabel? Cristo es nuestro jefe. Nos lleva a la pelea, a la lid. ¿Qué es bueno pensar que Él es el jefe? Porque si pensamos que Él es el rey, no tenemos ningún ejemplo hoy en el mundo de reyes que reinan. El rey reina, pero no gobierna, dicen por ahí. ¿Quién manda en España? El primer ministro. ¿Quién manda en Inglaterra, en el Reino Unido? El primer ministro. La reina está nomás allí de lujo, de adorno, ceremonial. Desgraciadamente, muchos cristianos tenemos ese tipo de monarquía en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Y nos emocionamos, decimos Jesucristo, hasta lo cantamos, Jesucristo es Rey, pero yo soy el primer ministro. Jesucristo es Rey, pero yo hago la ley y me mando como quiero. Postrado soy ante sus pies, pero soy el primer ministro. Jesucristo es Rey. Es mejor decir que Jesucristo es el jefe, él manda. Amén. Porque eso es lo que hacía este hombre, Saúl. Él mandó, él dice, pero él está en los cielos y yo estoy en la tierra. Y yo mando aquí. Y yo soy el jefe y yo voy a hacer lo que me da gusto y gana. Y no hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Obedeció, pero obedeció parcialmente. Las dos palabras que sobresalen aquí son, pero Saúl, oiga, ese maldito pero. Saúl se queda con los mejores animales. Los tenía que matar a todos. Él se quedó con los mejores animales, se adaptó a lo que hacían los demás reyes, se acomodó, ya que los soldados se les pagaba con el botín. Luego tuvo miedo de que los soldados se le rebelaran, así que tuvo miedo y finalmente obedeció parcialmente. Saúl se cree el cuento. Esto no está en el libro de la historia, está en 1 Samuel 15:13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Un momentito. ¿Será que se creía su propio cuento o estaba mintiendo descaradamente? A veces uno se pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Me estás hablando en serio? ¿Por qué estás viviendo tu vida así? No, porque esto y lo otro, y el Señor me dijo, yo sentí que el Señor me dijo que yo te... A ver, espérate un momentito. ¿Me estás hablando en serio? Saúl, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás diciendo en mi propia cara que estás siguiendo las instrucciones del Señor? Y le dice Samuel, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué hiciste lo que ofende al Señor? Y mira lo que contesta Saúl, yo sí he obedecido al Señor. Se creyó el cuento, está engañado. Y le dice Samuel, oye, ¿y entonces por qué oigo yo el sonido de los animales? ¿No que tenías que matar a todos y dices que obedeciste y yo oigo el sonido de los animales? Es como los niños cuando niegan que se comieron el chocolate y están todos embarrados de chocolate. Lo niegan. Saúl dice, esos animales son para sacrificarlos al Señor. Vamos a tener un servicio de adoración. Eso era lo que él pensaba. Con él casi obedecí. Y aquí viene este pasaje tan importante. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, le dijo Samuel. Necesitas entender que tú puedes venir a todos los cultos de la iglesia, puedes servir en todos los ministerios, puedes cantar
hasta ponerte morado si quieres. Puedes orar hasta que te salgan callos en las rodillas. Puedes estar en todas las clases que quieras. Pero todo eso no vale ni un cacahuate si no escuchas la voz de Dios y haces lo que Él te ordena que tienes que hacer. Obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es la obediencia parcial? Ahí está en tu hojita, ¿verdad? ¿Sabes lo que es? Léanlo. Eso es. Obediencia parcial es desobediencia. Tu mamá te manda a lavar tu plato después del almuerzo. Y tú te paras y disimuladamente te agachas un poquito y se lo pasas al perro y el perro le pasa la lengua. Mamá, el plato está limpio. ¿Obedeciste? Pero está casi limpio el plato. Mira, impecable el plato. Vas en un viaje de negocios y a la vuelta tu esposa te pregunta, ¿me fuiste fiel? Y tú dices, sí, bastante. Los primeros 6 días, sí, totalmente fiel. No existe tal cosa como fidelidad parcial. No existe tal cosa como obediencia parcial. ¿Qué estás pensando acerca de la obediencia a Dios en este momento? ¿Qué estás pensando acerca de la obediencia a Dios en este momento? Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, en lo que hemos hecho y en lo que hemos dejado sin hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría. Y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor con alegría. Aleluya.